esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaad de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre todo el pueblo, y salieron como un solo hombre. Padre, gracias una vez más. Te damos toda honra y toda alabanza, porque tú eres Dios eternamente y para siempre. Porque tú eres grande, no hay Dios fuera de ti, solo tú eres santo, digno de ser adorado y exaltado. Gracias, Señor, por esta hora, por esta oportunidad, por este momento que nos concede de poder estar ante tu presencia e invocar tu nombre y reconocer tu grandeza y tu soberanía. Gracias por esta actividad y gracias por cada uno de los que se han hecho presentes en este estadio. Gracias por los que nos siguen a través de los medios de comunicación. Gracias porque tu palabra ha corrido y ha estado llegando, y tu palabra en esta noche también llegará a suplir la necesidad de cada oyente. Permite que tu palabra sea recibida en esta hora con fe, con hambre, y que tu palabra halle lugar en cada corazón, en cada oyente, y que tu palabra cumpla el propósito para lo cual tú la envías. Que tu Espíritu Santo despierte, que tu Espíritu Santo revolucione, que tu Espíritu Santo amplíe la visión, que tu Espíritu Santo traiga algo especial según la necesidad de cada uno en esta hora, y que este lugar esté lleno de tu Espíritu Santo. Que la unción corra, que el poder de tu Espíritu corra, que tu Espíritu Santo ministre y haga obras maravillosas para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús pongo mi vida a tu disposición, en tus manos, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Tengan la bondad, amados hermanos, de tomar su lugar. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta hora. Y quiero hablar sobre estos versículos que hemos leído bajo el tema: no negocie con el enemigo, ni arriesgue su integridad espiritual. No negocie con el enemigo, ni arriesgue su integridad espiritual. Encontramos aquí a un hombre amonita llamado Naas, que significa serpiente. Pero también encontramos que acampó contra Jabes de Galaad
Galaad significa monte de testimonio. Lo que podemos notar es que Naas, o sea, la serpiente, acampó contra el pueblo de Dios, especialmente contra la tribu de Jabes, que estaban en el lugar llamado Testimonio o Galaad. Y me llama la atención que cuando los de Jabes quieren negociar con él dice que cada uno de los hombres se saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Recuerde, Naas significa serpiente y Galaad monte de testimonio, monte del testimonio. Uno puede ver que lo que la serpiente quería era atacar, destruir el testimonio del pueblo de Dios, el testimonio de Dios en medio de su pueblo. Y él le está diciendo: lo que yo quiero es afrentarlos a todos ustedes, que todos ustedes sean afrentados en medio del pueblo, que en otras palabras pierdan el testimonio de que son hijos de Dios, guerreros, pertenecientes a una tribu de los del pueblo de Israel. Cuando uno ve que este pueblo o esta tribu va a tratar de hacer concesiones, de negociar con el enemigo, uno siente dolor, siente tristeza, porque lo que está mirando es la debilidad, el miedo, la derrota, el miedo de actuar, el miedo de enfrentarse al enemigo, el miedo de reaccionar positivamente y más bien buscar las cosas fáciles, como era el hacer concesiones o alianza con el enemigo, sabiendo que no es lo mejor, que no es lo más sabio y que ese no era el propósito de Dios. Ni a Dios le agrada que su pueblo haga alianzas con el mundo, con el enemigo. Dios nos ha equipado también y nos ha dado armas espirituales. Dios desea que cada uno de sus hijos crezcamos hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Dios desea que el crecimiento de cada uno de sus hijos sea un crecimiento continuo, permanente, igual su aprendizaje. Amén. Para permitirle al Señor crecer en nosotros, que Él cumpla su propósito en nosotros. Como dijera Juan el Bautista: a mí me conviene menguar, pero a Él crecer. Y cuando nosotros menguamos, ¿verdad?, en nuestros apetitos, ambiciones, deseos, en otras palabras, morimos para nuestros afanes, para las cosas del mundo, entonces Cristo crece en nosotros. Cristo crece en nuestra vida. Amén. Y no hay barreras entonces que nos puedan detener o que puedan mermar el avance
de nuestra vida espiritual. ¿Qué ocurre con la mayoría de nosotros? En primer lugar, olvidamos quiénes somos. Frecuentemente, usted ve la mayoría del pueblo andando cabizbajos, derrotados, como si no fuéramos verdaderos hijos de Dios, sino como esclavos y no como libres, no reconociendo que Él nos ha sacado de los lugares de perdición, que nos ha trasladado de las tinieblas y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Olvidamos que fuimos redimidos a precio de sangre y que Él nos compró y que Él nos lavó y que somos propiedad de Dios y que ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros y que ya el diablo tampoco nos puede esclavizar como nos tenía esclavizados antes. Olvidamos frecuentemente que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino que hemos recibido un espíritu de poder y de dominio propio. Frecuentemente olvidamos que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Frecuentemente olvidamos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra grandes potestades, gobernadores y huestes en las regiones de maldad. Pero que Él nos ha dado la armadura, que tenemos que vestir la armadura y que tenemos que combatirlo a diestra y a siniestra para no ser combatidos por Él. Se nos olvida que el Señor nos libertó y nos sacó de la esclavitud y de la prisión de oscuridad donde estábamos, que ahora somos hijos de luz, que ahora somos luz y que ahora debemos brillar como luminares en el mundo y ser testimonio en medio de esta generación que cada vez va de mal en peor. Así que no podemos olvidarnos de lo que hemos recibido, de lo que el Señor nos ha dado, de lo que el Señor nos ha prometido. Y una de las cosas que Él prometió es que Él estaría con nosotros todos los días hasta que Él levante a su iglesia, a su pueblo. También a veces nos pasa que subestimamos nuestras limitaciones, nuestra condición, y a menudo pensamos que si fuéramos más fuertes, que si fuéramos más sabios, que si tuviéramos más dinero, más educación, lograríamos más cosas en la vida para Dios. Pero nos estamos olvidando que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y que si tenemos fe, como el Señor ha dicho, como un grano de mostaza, le podemos decir a la montaña que se quite de ahí y vaya a lo profundo de la mar, refiriéndose a esa montaña de problemas, de dificultades, y que a veces se levantan a nuestro paso debido a nuestros complejos y a veces a que hemos subestimado
el poder de Dios en nuestra vida y nos consideramos unos pobres, unos que no somos capaces de nada y que el diablo siempre va a ganar porque quizás es más poderoso y más fuerte que nosotros. Pero es que se nos olvida que no estamos solos, que con nosotros está el poderoso, que con nosotros está el Espíritu Santo, que con nosotros está el Señor, y que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, Dios nos ha llamado y nos ha equipado, y aunque Él nos ha enviado como ovejas en medio de lobos rapaces, no quiere decir que el enemigo puede destruirnos, porque aunque somos ovejas, tenemos la armadura y el poder de Dios. Y que en medio de nuestras debilidades también se perfecciona el poder de Dios. Cuando digo debilidades me refiero a que cuando reconocemos que no somos nosotros, que nosotros no podemos en sí, pero que con nosotros está el que sí puede. Es decir, cuando nosotros menguamos y le permitimos a Él actuar, entonces Él actúa. Ahí es donde se libera su poder, se perfecciona su poder y las puertas se abren. Milagros son llevados a cabo. Dios obra cosas increíbles humanamente. El diablo es avergonzado y derrotado y la iglesia tiene que seguir avanzando. Porque el diablo no puede derrotar la iglesia verdadera. La iglesia que vive para Dios, santificada, apartada, que vive de la mano del Señor, esa iglesia no la puede derrotar. El diablo puede derrotar a los mundanos, la iglesia mundana, las iglesias tibias, religiosas, que tienen nombre de que vive, pero que están muertos. Ya ni el diablo les hace guerra. El diablo tiene guerra contra la iglesia verdadera. Tiene guerra contra los verdaderos cristianos, contra los verdaderos hombres de Dios, contra los que predican la palabra tal como el Señor la coloca, la pone, que no les da miedo hablar de la palabra. El diablo tiene guerra contra ellos, pero no puede intimidarnos eso, porque tenemos el poder de Dios en nuestra vida. También hay otra dificultad, y es que cuando no queremos enfrentar los problemas, cuando los problemas quieren hacernos renunciar, quieren sacarnos, hacernos huir. Y eso es lo que le estaba pasando aquí a los de Jabes. No querían enfrentar los problemas, no querían decidirse a enfrentar al enemigo, querían negociar con el enemigo, querían huir. Ellos dicen: si no hay nadie que nos pueda defender, vendremos a ti. En otras palabras, si no hay quien nos defienda, no hay otra opción que someternos y hacer conforme al deseo del enemigo. Cuando uno lee esto, le da dolor, le da tristeza ver un pueblo derrotado, un líder derrotado, gente sin saber qué hacer ni a quién acudir, esperando que otro venga y pelee las batallas que él tiene que pelear. Qué tristeza, hermano, la condición de este pueblo en ese momento.
estaban totalmente sin saber qué hacer y estarían dispuestos a entregar su ojo derecho antes que enfrentar al enemigo, ir a la guerra, ir a la pelea. Ellos nos dijeron: es preferible, si es posible, morir, pero no es ser esclavos y afrentados de nuestro enemigo, que de aquí en adelante nos dé el trato que él quiera y se burle de nosotros, como le pasó a Sansón, que se burló el enemigo en la cara de él, porque lo derrotó y lo puso como el hazme reír de todos. Eso quería el enemigo aquí con los de Jabes. Si no hay quien nos defienda, saldremos a ti. Pero me llama la atención que cuando esta noticia circula por todos los lugares, llega a oídos de Saúl. Saúl era el rey, había sido elegido unos cuantos meses atrás. Algunos lo habían menospreciado y él se vio menospreciado, entonces se fue a sus quehaceres, se fue al campo, porque se sentía que no era aceptado por muchos del pueblo, tal vez la mayoría, pero a veces las necesidades, la circunstancia han sido el motivo de que muchos surjan, de que muchos se levanten, de que muchos dejen el miedo, de que muchos hagan lo que antes, o sin esa circunstancia, o sin esa necesidad, o sin esa crisis, no hubieran hecho. Así que Dios permite que esta noticia llegue a él, porque él venía del campo tras los bueyes y el pueblo estaba llorando, y al ver la reacción del pueblo, él preguntó: ¿por qué llora el pueblo? Y entonces alguien le dijo: ¿por qué estaban llorando? ¿Por qué estaban así en una condición de no saber qué hacer? Y dice que en ese momento, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Al oír esa palabra, ese mensaje, al ver la condición, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, cobró vida, cobró fuerzas, se encendió en ira, sintió la responsabilidad, sintió el coraje y dijo: ¿qué se cree Naas Amonita? ¿Qué se cree esta serpiente que va a venir a destruir el testimonio del pueblo de Dios? No es posible. Inmediatamente dijo, tomó los bueyes, los mató, los picó en pedazos y mandó pedazos por todas partes, diciendo: así se hará a los bueyes de aquel que no se uniere a Saúl y a Samuel y fuere en batalla contra los amonitas. Dice que todo el que escuchó ese mensaje se unió a Saúl. Gloria al Señor. Dice que salieron como un solo hombre y fueron a la batalla. El Señor les dio allí una gran victoria. Hermano, es que a veces hace falta reaccionar. Tal vez a usted hoy le haga falta reaccionar. Tal vez usted se ha sentido asediado por el enemigo, se está sintiendo acorralado. El enemigo está ejerciendo
día a día presión sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su esposa, contra el pueblo de Dios. Usted ve que el enemigo está acorralándolo, presionándolo. Tal vez, muchas veces ha pensado: ¿qué voy a hacer? Tal vez se siente impotente, insuficiente, débil. Tal vez se siente vacío, siente que no va a ser capaz. Y tal vez algunos han pensado en renunciar, en abandonar el compromiso con Dios, en esconderse, en irse a otros lugares, ahuyentado por el enemigo. Pero esa no es la respuesta. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que usted reaccione, y reaccione positivamente contra el enemigo. Que diga: pero ¿cómo es posible si yo he sido levantado de la sepultura? Si el Señor me libertó, si el Señor me sacó del muladar del mundo, de los vicios, ¿cómo es que el diablo me va a volver a esclavizar? Si el Señor me dio la victoria, ¿cómo el enemigo me la va a arrebatar? ¿Cómo me va a arrebatar mi hogar? ¿Cómo me va a arrebatar mi familia? ¿Cómo me va a arrebatar los hijos? Pero usted tiene que reaccionar. Cuando usted reaccione, cuando usted considere que no puede permitir que el enemigo destruya su heredad, que el enemigo destruya lo que Dios le ha dado, que el enemigo destruya su comunión con Dios, que el enemigo destruya su ministerio, que el enemigo destruya su testimonio. Cuando usted reaccione, el Espíritu de Dios va a venir sobre usted y le va a dar la fuerza, le va a dar la sabiduría, le va a dar lo que usted necesita para que enfrente al diablo, para que enfrente a los demonios, para que enfrente la carne, para que enfrente el mundo. El diablo quiere que usted continúe con una actitud pacífica. Contra el diablo no podemos ir así. Él no viene pacíficamente a nosotros. Si nos descuidamos, Él sí nos destruye. Él sí tiene pensamientos destructivos. Él sí quiere ponernos en afrenta, destruir el testimonio. Por eso no podemos hacer alianza con nadie. Por eso no podemos hacer concesiones con nadie. Por eso no podemos permitir que alguien venga de afuera. Cuando ve un pueblo como este, más de uno fija los ojos. Hasta los políticos ponen los ojos. Y nosotros, como hombres de Dios, no podemos permitir que el testimonio de la obra se ha puesto en afrenta por hacer concesiones, por hacer alianzas, por bajar la guardia, por bajar el nivel. Tenemos que reaccionar. Tenemos que decirle al diablo: no podrá con nosotros. Con nosotros está el poderoso. Con nosotros está el Dios todopoderoso, que nos seguirá proveyendo. Que nos seguirá abriendo puertas y que nos seguirá fortaleciendo y animando en el momento necesario. No podemos hacer concesiones con el mundo. Eso es lo que el enemigo quiere. Que uno viva congraciándose con gente mundana,
que no tiene arte ni parte con nosotros. Hay que reaccionar. Y cuando reaccionamos y le demostramos al enemigo que sentimos ira contra él, que sentimos repugnancia en su manera de hablarnos, cuando sentimos que eso que está diciendo no lo podemos aceptar, tenemos que reaccionar y tenemos que demostrarle al diablo que no estamos dispuestos a ceder ni un centímetro. Aleluya. ¿Qué quería el hombre? La pérdida del ojo derecho. Con esto él los inhabilitaría para el resto de su vida como soldados, porque a través del ojo derecho ellos apuntaban contra el enemigo. Y él dijo: no me importa que sigan viviendo, si ya ellos no pueden hacer nada, si van a quedar invalidados, ellos ya no van a poder como soldados salir a la guerra. No, ya no van a servir si han sacado su ojo principal. Ya no me van a hacer, ya no van a ser un problema. El ojo significa la visión. El diablo quiere que usted y yo perdamos la visión. Amén. Con el ojo derecho es la visión misionera, la razón de ser de la iglesia es la obra misionera, es la de la predicación del evangelio. No predicar el evangelio es haber perdido la vida espiritual. Pero a la vez de que se pierde la visión, se pierde la santidad, se pierde la consagración, se pierde el testimonio y podemos llegar a ser como cualquier otro grupo. Sin testimonio, sin visión, sin santidad, sin consagración. Un grupo más, pero que no le hace la guerra al diablo. Más bien juega con él, se entretiene con él. Pero la iglesia de Jesucristo no está aquí en la tierra para congraciarse con el enemigo. Está para enfrentar al enemigo. Está para desbaratar sus obras. Amén. A él no le importaba matarlos en sí. Lo que quería era inhabilitarlos. El enemigo en sí no quiere que usted se muera, pero sí quiere inhabilitarlo. Que usted no vuelva a enfrentar a tomar la espada y a enfrentarlo a él nunca más. Que usted no vuelva a reaccionar contra el pecado. Que usted no vuelva a reaccionar contra la mundanalidad. Que usted se quede bien con esas cosas. Como le pasó en algunos tiempos cuando fueron a tomar posesión los de Benjamín, los que vivían en Jerusalén, que eran los jebuseos. Fueron y los enfrentaron y no pudieron, y les tocó hacer alianza y aceptar convivir con ellos. Vinieron los de Judá y les tocó igual. Los enfrentaron los jebuseos y los hicieron hacer pacto con ellos y tuvieron que convivir con ellos ahí. Por eso cuando David comenzó a gobernar, dijo:
el que primero ataque y tome la tierra de los jebuseos, que era Jerusalén, yo le haré cabeza, jefe de todos el ejército. Y dice la Biblia que oyó eso este hombre Joás, inmediatamente fue y combatió a los jebuseos y tomó su tierra. Pero antes de que eso sucediera, porque para decir esa declaración David fue porque cuando él llegó cerca a ellos, inmediatamente le mandaron un mensaje los jebuseos y le dijeron: si no pudo Benjamín cuando tenía toda su fuerza, cuando era un pueblo numeroso, si no pudo Judá y le tocó aceptarnos a nosotros y convivir con nosotros, ¿quién es usted? No lo vamos a enfrentar los hombres de guerra. ¿Sabe quiénes lo van a enfrentar, David? Los cojos y los ciegos. Se estaban burlando porque ellos decían: ya nadie nos puede sacar de aquí. Nosotros les hemos demostrado a ellos que somos más poderosos y más fuertes que ellos, y a ellos les toca, para no morir, hacer las paces con nosotros. No nos dejaremos sacar de aquí. Pero cuando David da este reto, vino Joás y los enfrentó, los combatió, los acabó, los sacó y les demostró que sí se puede. Que sí se puede. Amén, hermano. Que sí se puede. Cuando uno va a empezar un trabajo, a hacer algo, el enemigo sale y le dice: aquí no hay posibilidades, aquí no se puede levantar iglesia, aquí no se puede levantar obra, aquí no es como en tal parte. Si no han podido otros que llevan tantos años, menos ustedes que son unos débiles. Pero se les olvida que con nosotros está el grande, que con nosotros está el poderoso, que no es asunto de nosotros, sino del poder de Dios en nuestra vida. Y que en el nombre del Señor Jesucristo no hay nadie que detenga un pueblo, no hay nadie que detenga la fuerza de una iglesia llena del poder del Espíritu de Dios. No hay cadena, no hay atadura, no hay nada que pueda detener el poder de Dios en medio de un pueblo dispuesto, en medio de un pueblo dispuesto a enfrentar al enemigo. Aleluya. El enemigo quería que ellos perdieran su ojo derecho. Hoy el enemigo quiere que usted pierda el testimonio, que pierda la santidad, que pierda la unción, que pierda el Espíritu Santo, que usted sea un desecho de la sociedad, que usted sea un descarriado más, que usted sea un creyente nominal más, que sea un creyente que simplemente viene a la iglesia con un ropaje religioso, pero que no es un hombre ni una mujer de Dios consagrado, recto, íntegro. Por eso le hace presión, por eso le hace la guerra, por eso se inventa una cantidad de cosas para ver si lo puede combatir, porque cuando el enemigo ve que no lo puede combatir con la fuerza, entonces viene con negociaciones y viene con una cantidad de cosas para destruir su fuerza, para extraer el ojo derecho, para quitar la visión, para quitar el fervor, para quitar la entrega, para quitar el deseo de seguir adelante combatiendo al diablo, ganando almas para Cristo. Yo le diría en esta hora, compañero, que me escucha,
No negocie con el enemigo. No negocie con el mundo. No negocie con la gente que no tiene la unción y el Espíritu de Dios. No se deje mover, no se deje entretener, no deje que le cambien la gloria de Dios por la gloria del mundo. No importa todas las ofertas que el enemigo le traiga. Ciérrele la puerta. Ciérrele la puerta, iglesia. Ciérrele la puerta a la mundanalidad. Ciérrele la puerta a la tibieza. Ciérrele la puerta a todo lo que el enemigo está trayendo a su vida. Él quiere combatirlo. Él quiere destruirlo. Él quiere que usted se constituya en un fornicario más, en un adúltero más, en un ladrón más, en un lobo rapaz más. Pero usted es un hijo de Dios. Usted en este momento está en pie. Agárrate de la mano de Dios. No te suelte. No le permita al enemigo que destruya su testimonio. No le permita al enemigo que le cambie la alabanza. Aleluya. No le permita al enemigo que le quite la vida espiritual. No la cambie por nada. No permita que el enemigo lo encierre en cuatro paredes y que usted llegue allá ceremonialmente. No le permita. Llegue al templo con hambre de Dios. Llegue al templo de rodillas. Llegue al templo alabando a Dios. Llegue al templo con anhelo de que haya una palabra, de que haya un mensaje para su vida. Llegue al templo, no a dormir, no a distraerse, no a encontrarse con nadie. Venga al templo a buscar a Dios. Venga al templo a derramar su corazón. No le ceda enfrente al diablo, enfrente a los demonios, enfrente a las amistades, enfrente al mundo, enfrente a la pornografía, enfrente a todo lo que lo está entreteniendo. Aleluya. Enfrente las tinieblas, enfrente el mundo, enfrente su pecado, enfrente su pecado. Sacúdate de todo aquello que quiere destruirle. Iglesia, levántate. Iglesia, despiértate. ¿Quién nos podrá detener si con nosotros está el Señor? Si con nosotros está la unción del Espíritu Santo. No hay diablo, no hay demonio, no hay nadie que se meta. ¡Resístelo! ¡Resístelo! El Espíritu de Dios vendrá en ayuda. Le dará la fuerza, le dará el valor, le dará la gracia, le dará la sabiduría. El Espíritu de Dios vendrá para ayudarle, para fortalecerle, para darle la victoria. No negocie con él. No se rinda.
No se rinda, joven. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está tocando su vida. Ahí el Espíritu Santo está como esa vez vino sobre Saúl. Hoy está viniendo sobre nosotros. Hoy está viniendo sobre nosotros. Hoy está tocando nuestra vida. Hoy nos está diciendo: estoy contigo para ayudarte, para darte la mano, para que no te rinda. Aleluya. Aleluya, aleluya. La gloria de Dios desciende, hermano. Un pueblo que clama. Un pueblo que adora. Dios lo ve, Dios lo oye. Dios responde. La gloria de Dios desciende sobre aquellos que claman, aquellos que piden. Pedid y se os dará. Clama a mí y yo responderé, dice el Señor. Dios no está ajeno al clamor del pueblo. Dios no está sordo. Dios es poderoso. Él puede. Él puede concederte tu petición ahora. Dios puede darte, hermano. Es Dios el que puede. Es Jesucristo el que puede. Aleluya.